This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. El Ministerio Mujer Victoriosa te invita a su 9º congreso titulado Más Allá del Límite, el viernes 18 y sábado 19 de octubre en la iglesia Park Community Church en Chicago. Conferencistas invitados: Igna de Suárez, desde Colombia, con un mensaje poderoso de reto y transformación. Brenda Bravatti, líder y fundadora del Ministerio Mujer Victoriosa. Y el pastor Carlos Peñalosa, quien junto a su esposa Miriam compartirán un impactante testimonio en medio de increíbles pruebas. En la música, Pochi García y Marangeli Laureano, con su banda desde Puerto Rico. Te esperamos en Iglesia Park Community Church, en el 1001 al norte de la calle Crosby, en Chicago. Para direcciones, más información o adquirir boletos, visita mujervictoriosa.org o llama al número 773-622-2498. Ven y participa en un evento que transformará tu vida y te llevará más allá del límite. Enciende una luz en la oscuridad. La red de oración te invita al proyecto 24-1 Oremos Chicago. 24 horas poderosas de oración continuas por la reforma migratoria y un alto a las deportaciones. No te lo pierdas. Octubre 11 y 12, comenzando a las 7 p.m. en la iglesia La Cruzada Misionera, 2624 al west de la Cermak Road en Chicago, Illinois. No te lo pierdas. Proyecto 24-1 Oremos Chicago 2013. Un evento, 2 localidades: La Cruzada Misionera, 2624 West Cermak Road, y Librería Vida Nueva, 2909 North Central. Aparta tu horario, te esperamos. Radiovisión y la Librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la Librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 7 de octubre del año 2013, es la 1 de la tarde y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir, este programa que es patrocinado gracias al Seminario Bíblico Hispano, la Red de Oración y la Librería Cristiana Vida Nueva. Le recordamos también que este programa puede escucharlo en la página de internet en el www.radiovisionchicago.com, www.radiovisionchicago.com. Y si por alguna razón usted no puede escuchar este programa en vivo porque está trabajando, porque está ocupado haciendo otras cosas, bueno, entonces puede darle ahí mismo en esa página de internet, puede ir a la parte de abajo y va a ver ahí un icono de YouTube, le da clic ahí y va a ver todos los programas grabados, este programa y todos los demás programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y quiero saludar con muchísimo cariño a mi hermana Marta Elena Polo Coller. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas tardes. Dios es bueno y bueno, empezamos la semana muy feliz porque, bueno, el Día del Señor pasó y nos gozamos en nuestras iglesias, alabamos y bendecimos el nombre del Señor, pero también ahora lo alabamos y lo bendecimos con nuestra vida cotidiana y con nuestros hechos que muestran la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Como resultado de todo lo que hemos vivido durante la semana, tanto en los tiempos de oración, en el tiempo del estudio bíblico en nuestras iglesias, en el tiempo de la escuela dominical, durante el mensaje, entonces ahora es el tiempo de poner todo eso en práctica, Marta. Y estaba leyendo una revista que me regaló esta mañana mi amado hermano pastor Gregorio Gallegos, se llama Educador Cristiano, se la recomendamos, está aquí en la librería Vida Nueva, a ver si se ve ahí, ahí está.
Esa revista está aquí en la librería Vida Nueva. Y mira que está tocando un tema bien importante. Marta dice que hay deserción en la iglesia, deserción escolar en la iglesia, y se refiere básicamente a la escuela dominical. Y tanto a la escuela dominical como a los estudios bíblicos. Dice que últimamente se ha visto una deserción de los cristianos, probablemente lo que menciona la hermana que escribe este reportaje, que es una brasileña de las Iglesias Asambleas de Dios y que es maestra de escuela dominical, dice que probablemente, y creo que ese tiene mucha razón porque es la opinión que compartimos, probablemente porque esto implica mayor compromiso, Marta. Pues no tan solo eso, me parece a mí que tiene que ver mucho con la manera en que las personas entienden la gracia de Dios. O sea, hay iglesias que enfatizan mucho la gracia de Dios, pero la gracia de Dios siempre debe de ir acompañada con la responsabilidad humana. Así es. O sea, la gracia de Dios es una provisión que Dios nos ha dado gratuitamente, pero nunca elimina la responsabilidad humana. Y es ahí donde tenemos que trabajar. O sea, el hecho de ciertamente creemos como personas ortodoxas, de ortodoxia cristiana, creemos que la salvación fue ganada por Jesucristo en la cruz, sin ningún mérito de parte nuestro. Pero cuando entendemos esa gracia, eso nos llama a una responsabilidad humana muy coherente con lo que creemos, y en este sentido, obviamente, no hemos entendido que el ser cristianos implica una tremenda responsabilidad, que es crecer. O sea, como así llamamos el programa, conocer, creer y vivir, para que se pueda realmente dar el fruto del Espíritu en una manera plena y completa en nuestras vidas. Así es, y a tal punto, Marta, que muchos entonces han recurrido a diferentes estrategias para hacer que el pueblo de Dios asista a la iglesia. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas de ellas, como por ejemplo, ya no llamarle escuela dominical o ya no llamarle estudio bíblico, sino el tiempo en el que Dios va a hacer cosas en tu vida. Ven porque Dios te va a sanar, ven porque Dios te va a prosperar, ven porque Dios va a hacer eso. Entonces se pierde por completo el sentido, el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios para convertirse en algo en lo que yo voy nada más a que me den. ¿Verdad? Y en ese sentido es donde yo hablaba de la responsabilidad, porque leer la palabra de Dios implica prestarle atención a lo que está diciendo, implica invertir tiempo en meditar en la palabra de Dios, implica abrir tu corazón para ver qué Dios te está diciendo y entonces darle una respuesta a Él. Por supuesto. O sea, nosotros nunca le podemos dar algo que no somos, y lo que le damos es lo que Él ha hecho de nosotros. O sea, sí, suena como un tanto como trabalenguas, pero es verdad. O sea, no podemos absolutamente darle nada a Dios que Él no nos haya dado, y lo que somos, lo somos por Él. Y eso implica, como bien decías, ese compromiso, no tan solo de ir a la iglesia para ver qué me da Dios, ¿no? Sino porque Dios ya me dio todo. Así es. Dios me dio la vida eterna, Dios me da la vida cotidiana, el hecho de levantarme y ver el sol del nuevo día, el hecho de disfrutar de la compañía de mi esposo, de mi familia, el hecho realmente de disfrutar la compañía de los hermanos, y también de poder hacer obras de arrepentimiento en el sentido correcto de la expresión, quiere decir, ¿verdad? Servicio a la comunidad, entrega a nuestra familia, servicio a Dios sobre todas las cosas. Eso nos va a hacer realmente conocer la profundidad de Dios. No ir a la iglesia para que Dios me dé, sino voy a la iglesia porque Dios ya me dio. Así es. Como respuesta de mi entrega a Él, entonces yo ahora participo. Claro, y porque Dios me está preparando para algo, porque la iglesia es un centro de educación que me prepara para algo, en este caso para servir al Señor con los dones y talentos con los que Él ya me ha dado. Claro, si soy hijo de Dios, Dios ya ha derramado en mí dones y talentos. Y Marta, como tú apuntabas hace un momento, ese es el propósito de este programa, de conocer, creer y vivir. Por eso es que nosotros nos centramos mucho en lo que enseña la palabra de Dios, nada más. Efectivamente, sí, claro, lo aplicamos al día de hoy, ¿verdad? Claro. Lo que queremos, ¿no? O sea, es que nosotros podamos creer, o sea, conocer lo que la Biblia dice, creerlo en nuestro corazón, pero vivirlo el resto de la semana. Traerlo a nuestro contexto y poderlo entonces aplicar. Muy bien, pero ese es el sentido, ¿no? Y que tú y yo el día de mañana, una vez que hemos aprendido, entonces lo podamos enseñar a otros. Sí. Y que nuestra fe esté fundamentada en este hermoso libro que se llama Santa Palabra de Dios. Sí, y mira, ahorita que vas a leer el pasaje, vamos a ver en el versículo 24 algo de lo que tú estabas hablando, ¿no? Que tal vez, ¿verdad? No se llama escuela dominical, ni se llama
grupo de enseñanza bíblica, no sé cómo lo llamaban, pero la verdad es que había un gran interés por la enseñanza y la capacitación de los nuevos creyentes, de los creyentes que tenían ya años, por lo menos 10 años, aquí en este capítulo que estamos leyendo, pero también de aquellos judíos que conocían muy bien la Escritura y que necesitaban ponerla ahora en el contexto de la luz del Mesías, de su Salvador, y Así entonces es. hacerlo conocer al mundo de entonces. Bueno, pues entonces ya que diste entrada a esto, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 12 del libro de los Hechos. Capítulo número 12 del libro de los Hechos. Vamos a terminar este capítulo hoy. Y dice así la santa palabra de Dios en el versículo 20, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, es decir, murió, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así es. Mira, qué interesante, ¿verdad? Porque estábamos ahorita, empezamos el programa con este artículo de la deserción escolar en la iglesia. Aquí nos dice todo lo contrario. Yeah. El versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué quería decir eso? Bueno, no quería decir que se aumentaban los libros de la Biblia, aunque ciertamente se estaba escribiendo la historia y también las diferentes epístolas que después vinieron a formar el canon de la Biblia completa cristiana, sino que se refiere que la palabra del Señor era esparcida continuamente, era enseñada. Había personas que estaban siendo discipulados a través de esa palabra, había maestros, neófitos, personas que no conocían mucho de la Escritura y eran enseñados, y por eso la iglesia se multiplicaba. Aquí nos está dando una clave del crecimiento de la iglesia, que tiene que ver precisamente con la enseñanza de la palabra en todos sus niveles, tanto en los niveles para aquellos que son pequeños como aquellos que son jóvenes, para aquellos que son adultos y aún para aquellos obviamente que son ancianos y que están en una etapa ya de menos productividad, cuando hablamos no de productividad de ellos mismos, sino que tal vez ya no tienen trabajo, pero ya están jubilados, pero hay un interés por conocer la palabra. Así es. Vamos a hablar un poquito del contexto de la historia, Marta, como tú apuntabas hace un momento, muy bien dicho, ya van como más o menos como 10 años de camino, ya llevamos 10 años de camino, y aquí nos está hablando de que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. No nos dice por qué estaban enojados contra los de Tiro y Sidón, pero para todos nuestros amigos que nos escuchan, Tiro y Sidón pertenecían a la zona de los fenicios, que está al norte de Israel o de la Palestina, arriba, al norte. Tiro y Sidón son de las ciudades principales. Marta, nos recordamos también en el segundo libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, que el rey Salomón manda a traer le pide al rey Hiram de Tiro que traiga los materiales que se necesitan para poder construir el templo, y nos recordamos que el rey le dice: está bien, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, yo tengo todo lo tengo, y tengo los mejores artesanos, tengo los mejores constructores, yo te doy todo, lo único que te pido es que me des alimento. Claro, ellos carecían, tenían todo menos alimento, sí. y Israel era un pueblo agricultor y ganadero, entonces tenían para poderle dar a ellos ser un trueque, ¿no? Así era, hacer el trueque, ¿no? El cambalache, diríamos en México, ¿no? Entonces, ya había esa codependencia entre los dos, y entonces parece que eso se mantiene, Marta, hasta acá, porque eso es lo que siguen ellos llorando hasta sí, ese día. Mira, dice muy bien, dice, porque su territorio era abastecido por el rey. Así que en ese sentido sí dependían económicamente, o sea, no económicamente, pero sí en alimentos, en materia prima para preparar sus alimentos
del territorio de Herodes, ¿no? Y Herodes se había hecho como que no quería arreglarles el asunto, que no nos dice exactamente, seguramente tenía que ver con algo de eso. Así que tuvieron estos principales, estos dirigentes de Tiro y de Sidón, tomaron el atrevimiento de sobornar al ayudante principal, ¿verdad? Para que, por fin, hazle caso, hombre, no seas malo, dale, escúchalos. Escúchalos. Pobrecitos, hombre. Así que lograron que los escuchara. Que los escuchara. Y dice, ¿verdad? Que vestidos, o sea, que realmente lo recibió, pero lo recibió de una manera muy, o sea, tal vez... ostentosa, de una manera en que los quería humillar, porque se puso, ¿verdad?, sus ropas reales para recibirlos. No había necesidad, ¿verdad? Cuando vas a hacer un trato financiero, no te pones tus mejores galas. Así como cuando uno va a una boda, ¿no? Uno va con un traje sencillo, punto, ¿no? Sí. Pero aquí lo que está realzando el relato de Lucas es que me parece que Herodes era medio orgulloso, ¿no? Tenía mucho orgullo. Altanero, exactamente. Y prepotente. Entonces, dice, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué es eso? Bueno, los regañó, ¿verdad? Tal vez los discutió con ellos. Mira, es bien interesante porque en el versículo 22 dice, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ahora, para entender esto es muy importante saber que hay otro relato extrabíblico que escribe Josefo, el historiador Josefo, y donde dice, ¿verdad?, que realmente lo que estaba sucediendo es que una parte del pueblo estaba diciendo, Herodes, ¿verdad?, he aquí, ¿verdad? O sea le estaban dando crédito como de Dios. Y por eso otra fracción del pueblo dice, no, voz de Dios y no de hombre, o sea, voz de Dios y no de hombre, en el sentido de que estaban diciendo, él está hablando por parte de Dios. Pero había una fracción que no estaba de acuerdo. Que no estaba de acuerdo. Y esa pequeña fracción que no estaba de acuerdo pudo ver cómo Dios actúa cuando nosotros tomamos todo el reconocimiento que Dios merece y nosotros mismos nos hacemos dioses, ¿no? Corremos todos el peligro, corremos todo el peligro, obviamente no directamente decir yo soy Dios, pero llega el momento en que creemos que somos muy capaces, que somos muy duchos para ciertos ministerios y dejamos de depender de Dios. Eso es verdad, Marta, eso es verdad. Y nos pasa, ¿verdad? Y esto es una llamada de atención tanto para mí como para el pueblo, todos aquellos que servimos al Señor, de nunca de dejar de depender de Dios, o sea, porque es Dios el que nos usa con toda nuestra fragilidad. En este caso no era un siervo de Dios, aunque Herodes era mitad judío, o sea, su mamá era judía, y por eso él era judío, pero él conociendo la Escritura, porque conoce la Escritura, siendo su madre judía, seguramente lo educó en la Escritura y no paró, ¿verdad?, los comentarios que decían voz de Dios y no de hombre. Sí, y cuando apuntas tú al historiador Flavio Josefo, para nuestros amigos, vale la pena que escudriñen parte de la historia que escribe, y es interesante que Flavio Josefo no es cristiano, o sea, está escribiendo desde el punto de vista muy imparcial. Es decir, no está cargado hacia el lado de los cristianos, sino está viendo la historia como la conoce, como la vio o como la percibe. Y entonces él dice, él comenta ahí en el libro de Antigüedades de los Judíos, creo que es en el tomo 13, en el donde dice él que él estaba enojado porque Pedro se le había escapado. O sea, estaba muy molesto. No menciona por qué estaba enojado con Tiro y con Sidón, no se sabe. Probablemente pensaría que lo escondieron, probablemente simplemente se fue a desquitar con ellos, no se sabe. El punto es que dice Josefo que él iba vestido con una túnica de hilo de plata, Marta. Y entonces que cuando el sol reflejaba en su ropa, o sea, brillaba tanto que muchos empezaron a darle por su lado y decir, oh, este es Dios, cómo brilla como Dios. Pero lo que querían era algunos congraciarse con él y como tú apuntas, otros no estaban de acuerdo con eso que estaba sucediendo. Aquí el punto es, lo interesante es, ya Dios ha demostrado en el curso de la historia que aquel que quiere ponerse en su lugar no le va bien, Marta. ¿Tú te acuerdas al diablo para empezar? Quiso ponerse en el lugar de Dios, ocupar el trono de Dios y no le fue nada bien. En la historia hemos encontrado también muchos personajes que han querido ponerse en el lugar de Dios y no les va nada bien.
no es la excepción. Y como Claro, tú dices, claro. hoy en nuestros días debemos de tener mucho cuidado, Marta, porque hoy en día hasta nosotros nos atrevemos a decir si tú eres salvo o no eres salvo según mi punto de vista, si tú eres un verdadero creyente o no según mi punto de vista, si tú deberías de estar o no en la iglesia según mi punto de vista, y lo malo es que lo atribuyo como palabra de Dios. Sí, y me parece que aquí hay un peligro muy grande también porque nos atrevemos a decir, ¿verdad? O sea, yo soy tu líder espiritual, es como si Dios te hablara a ti. Sí, Y hay que tener mucho cuidado con esas expresiones sí, porque realmente nosotros no podemos clamar que somos Dios y que tenemos, ¿verdad? Que nosotros somos los que podemos interpretar la voluntad de Dios en la vida de las personas. Lo que sí podemos apuntar es que realmente las personas puedan conocer la palabra de Dios, puedan discernirla, porque el Espíritu Santo está en cada creyente, o sea que los creyentes tienen esa capacidad dada por Dios a través del propio Espíritu para discernir la palabra de Dios, pero sobre todo para aplicarla. Entonces, cuando un líder o hombre o mujer se atreve a decir, pero Dios me dijo que tú tienes que hacer eso, hay que tener mucho cuidado porque en primer lugar estamos usurpando el lugar de Dios, especialmente cuando lo estamos haciendo para que la otra persona o sea, mantenerla controlada o tal vez atemorizada. atemorizada. Eso es bien peligroso Sí. porque realmente nadie puede clamar la excelencia que solamente la adoración, la pleitesía que solamente Dios debe de recibir. Éxodo 20 es muy claro cuando nos da la advertencia de que no debemos de hacernos dioses. Herodes sabía eso. Sí, Herodes sabía. y me gusta cómo lo comenta Flavio Josefo, me gusta mucho. Dice que la gente empezó a decirle, sé propicio a nosotros. Si hasta aquí te hemos reverenciado como a un ser humano, en lo sucesivo no te reconoceremos más como de naturaleza mortal. Es decir, te vamos a ver como Dios, porque eso es lo que quería él. Eso es lo que él estaba buscando, o sea, ser adorado como un Dios. Y entonces dice Josefo que entonces Herodes, o sea, recibió esa adoración, la aceptó. Y entonces dice que mira hacia arriba y vio una lechuza sobre una cuerda y entonces sintió que eso era un presagio malo para su vida y entonces empezó a sufrir de fuertes dolores intestinales y que 5 días después murió. Y entonces sigue dando otra serie de ejemplos que también suceden, por ejemplo, a Antíoco IV Epífanes, tú sabes, de los griegos, cuando ya esa clase de historias están ocurriendo. Marta, aquel que quiere ocupar el lugar de Dios le va a ir mal. Sí, ahora Lucas hace el relato muy interesante. Dice, en el momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. O sea, un relato no contradice al otro. Me parece a mí que Lucas está enfatizando el hecho de la blasfemia de Herodes. Es una blasfemia Claro. total, frontal. Y a través de la historia de la escritura vemos cómo Dios usa a sus ángeles, Sí. tanto para traer juicio sobre las naciones como también traer juicio Sí. a las personas. Y en este caso, Lucas nos relata, dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. O sea, no había excusa para él, no había no. excusa. Todavía podríamos pensar, ¿verdad?, que él no conocía la escritura, que tal vez él desconocía la grandeza y la belleza de Dios, o sea, el celo de Dios, del Dios de Israel, y que por eso no lo entendió, pero lo conocía perfectamente siendo él hijo, siendo judío, lo conocía. Y aquí dice, y expiró comido de gusanos. Como bien apuntabas tú, Flavio Josefo dice que expiró después de 5 días. O sea, no sabemos, o sea, pero el relato que nos da se centra, yo creo que lo que hace Lucas es centrarse en el hecho de tomar, o sea, tomar crédito para uno cuando Dios es el que debe de ser adorado. Sí, y me llamaba mucho la atención cuando estaba viendo precisamente el relato de Josefo y estaba viendo el relato de Lucas, cómo cada uno, o sea, están viendo el mismo acontecimiento, pero cada uno en perspectiva diferente. Josefo no es cristiano, Josefo dice fue una lechuza
vio y le provocó dolores, pero Lucas está siendo inspirado por el Espíritu Santo, Sí. sabe que esto es obra de Dios. Y hoy en día sucede lo mismo, Marta, cuando suceden muchas cosas, cuando suceden inclusive milagros, lo quieren ver desde el punto de vista de la ciencia, de lo lógico, de lo normal, Sí. mientras que nosotros sabemos que fue obra de Dios y no debemos nunca dejar de darle la gloria a Dios, Marta, por las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por supuesto, otra cosa, otro punto muy importante es que nosotros no podemos hacer teología, o sea, hacer una aplicación teológica en un relato bíblico. Hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado algunos mensajes. Una vez escuché precisamente haciendo mención de Pablo Josefo, de cómo la lechuza se le puso en la cabeza y cómo la paloma del Espíritu Santo se le puso en la cabeza del Señor Jesucristo. Pues obviamente estaba totalmente fuera de contexto, ¿no? O sea, uno no puede hacer teología, o sea, y cuando hablo para las personas que nos están escuchando, teología no es otra cosa más que un discurso o a platicar acerca de Dios. Dios, logia, palabra, y entonces la teología no es otra cosa más que hablar de Dios. Nosotros no podemos, o sea, decir que Dios es de cierta manera o que Dios nos va a premiar de cierta manera leyendo un relato histórico. No. O sea, porque son hechos que no podemos adivinar con ellos. Lo que sí podemos hacer es ver la escritura, en este caso, la escritura en Lucas 23 nos dice que Dios, ¿verdad? O sea, que este hombre murió comido de gusanos por el juicio de Dios, ¿no? Sí. O sea, nada más. Pero luego hace una transición muy interesante, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es el resultado. Ese es el resultado. ¿Qué implicaba esto? Bueno, que durante el tiempo después de que muere Herodes Antipas, hay un periodo de paz, o sea, donde no hay persecución de ninguna especie para la iglesia, y entonces empieza a propagarse nuevamente la palabra del Señor de una manera extraordinaria. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que tenemos que ir a la escuela dominical, que tenemos que ir a los estudios bíblicos, que tenemos que ir a nuestras, o sea, si usted se está entrenando en un seminario o está en el seminario bíblico hispano o su iglesia tiene un short-based seminary y usted está allí, hágalo, porque es muy importante, nunca es por demás, nunca será por demás estudiar la escritura, porque es como conocemos, ¿no? Sí. Y ese conocimiento produce fe y esa fe produce entonces acción. Así es. Y Marta, y muy interesante eso porque lo que dice aquí es que la palabra de Dios era la que se estaba multiplicando. Eso quiere decir que había un hambre tremenda de conocer, de saborear la santa palabra de Dios, de poder crecer en ella para poder entender también la fe que estaban experimentando. Tú no puedes entender la fe que estás experimentando, Marta, si no es a la luz de la palabra de Dios. Sí. Porque si no va a ser a través de emociones o va a ser a través de revelaciones especiales que no tienen ningún fundamento bíblico, en donde palabra de Dios se refiere a palabra de hombre, solamente porque un hombre dice que habla como tú decías hace un momento, un hombre dice que habla en el lugar de Dios, y como la gente no tiene conocimiento alguno de la palabra, lo recibe como verdad, ¿no? Pero tiene todo, muchas veces, en la mayor parte de las veces, me atrevería a decir, son contrarios a lo que dice la palabra de Dios, y la justificación de ellos es, Dios me lo reveló así. Entonces, aquí lo que está hablando es de que crecía, la palabra de Dios crecía, porque entonces había hambre de conocer lo que es palabra de Dios, Marta. Sí, y se multiplicaba, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Porque cuando, y aquí también nos lleva a entender el crecimiento de la iglesia. Cuando un cristiano conoce la palabra, o sea, la puede explicar a otros. Y entonces, aunque ciertamente esta persona va a la iglesia, se llena, o sea, recibe alimento espiritual a través de la predicación del pastor, a través de la escuela dominical, donde quiera que esté la persona, ella, ¿verdad? O sea, Dios va a hablar a su vida y el deseo que va a tener esa persona va a ser compartirla. Y entonces, ahí viene la multiplicación, porque es ya no solamente el pastor en el púlpito, sino que el pastor tal vez influyendo a 100, 200, 300, tal vez 40, si es una iglesia pequeña, pero esos 40, esos 100, 300 pueden alcanzar a otros, ¿no? Sí.
Y esa es la idea de cómo se extendió el Evangelio a través de los siglos y sigue expandiéndose el día de hoy. Hoy tenemos que seguir con nuestra tarea de que la palabra del Señor se multiplique, porque si no lo hacemos, o sea, el Señor nos lo va a demandar. Y una cosa bien importante, estamos viviendo épocas muy difíciles donde podemos ver que nuestra sociedad cada vez está más en contra de la iglesia cristiana y que tenemos que verdaderamente que permanecer fieles al contenido de la palabra y no cansarnos de predicarla, no cansarnos de enseñarla, de decirla, de transmitirla a otras personas. Marta, tenemos que creerle a Dios y tenemos que creer en los principios que Dios dejó estipulados en su santa palabra. Si esta es la forma en que la palabra de Dios se tiene que extender, hay que hacerlo y hay que creerle. No hay que diluirla, Marta. No hay que dejarnos impresionar por el número de las personas que pueden o no pueden venir a nuestra iglesia, sino que mejor que la iglesia sea reconocida porque es una iglesia que está fundamentada en palabra de Dios y no palabra de hombre. Y de esa manera es como puede ir creciendo. Por supuesto. Por último, podríamos decir también, ¿verdad?, la importancia de que o sea, todos los que escuchamos la palabra de Dios, regresemos a nuestra comunidad, regresemos a nuestra familia, a nuestras escuelas, a nuestros trabajos, ¿verdad? Y ahí la hagamos multiplicar. Muy bien. La vamos a vivir. Así es. Y bueno, pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Marta, tú te nos vas de vacaciones un ratito. Sí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te diviertas, que descanses, que te lo mereces, trabajas bastante, que guarde también a las hermanas con las que partes. Hemos estado orando por ustedes, las vamos a extrañar, pero también nos da mucho gusto que te tomes un merecido descanso. Que el Señor te bendiga, Marta. Pues estaremos por acá de regreso, con el favor de Dios, a finales de mes, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora sí, queremos recordarles antes de irnos que la librería Cristiana Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554, 773-481-2554, y créame cuando le digo que usted aquí puede empezar a formar su biblioteca completa. Así que en nombre de todo el equipo de producción, de su servidor, el pastor Oscar Salinas, y de Marta Polo, queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía de este programa y los invitamos a que nos vuelvan a escuchar el próximo viernes de 1 a 1:30 aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Mientras tanto, hasta la próxima.